Tanto los números como las formas geométricas son parte de creaciones de alguien en este universo, según mi punto de vista. A lo mejor en el multiverso existen otra clase de creaciones en cuanto a formas geométricas, no a numerología. La numerología para mí es parte de la Matrix, sí. Las formas geométricas también. Del multiverso no te puedo hablar mucho, pero sí te puedo hablar de lo que existe aquí en el planeta. Como estamos en un universo, nosotros, pero hay muchos universos dentro de otros universos, a lo que llamamos dimensiones sobre capas y capas y capas y capas. Este planeta tiene muchas proyecciones porque es muy importante, es una creación muy importante de alguien creador, que para mi punto de vista es un hijo de la chingada, pero a fin de cuentas creador. Ahora, la pregunta es, ¿cómo un creador pudo haber creado algo donde hay tanta maldad? Bueno, pues es un creador que está en bajas frecuencias. Es a lo que he llegado hasta ahorita, no sé después. Como ese creador llegó a este nivel de bajas frecuencias en dimensiones más densas, pues se puso a crear algo de acuerdo a su conciencia densa. ¿Sí? Y luego a su vez se junta con otros creadores que empiezan a crear otra forma y muchas formas de pensamiento. Y es como que se va creando pues no sé, algo donde se juntan. Imaginemos como cuando nosotros tenemos algo dentro del cuerpo, un montón de bacterias, y luego se crean otras cosas, y luego otras cosas, y parece un universo que tenemos dentro ahí. Pues a nivel Matrix, algo así pasó. ¿Sí? Y bueno, la numerología, que es parte de esta Matrix, también los símbolos fueron creados por estos que pertenecen a la Matrix, que ya sabemos, con cierto objetivo. Es un sistema de computación, para que nosotros lo entendamos, y por ende, pues va a funcionar de acuerdo al sistema de computación. Es un programa. Y como ellos lo saben, pues va a funcionar siempre de acuerdo a ese programa. Por eso, cada fecha utilizan eso. Ellos siempre lo utilizan en nuestra contra. Pero también nosotros lo podemos utilizar para nuestro bien. Eso lo sabemos. A eso se refiere Nena. Y lo ha dicho. Ahora tú dices, oye, me extraña, Nena, que ahora 21 quieras utilizar esto para cosas positivas. Bueno, ella lo dijo, para cosas positivas. Nosotros también podemos utilizarlo para nuestras cosas. ¿Por qué? Porque tiene cierto poder del programa Matrix. Tiene poder. ¿Por qué? Porque todos los que son personajes de esta Matrix le han dado al poder. Imagínate una cosa. Pues yo creo, pues un título. El nombre de una empresa. Coca-Cola, que ya existe. Bueno, la acabo de crear. Nadie cree en la Coca-Cola, no es importante, nadie lo conoce, pero pues yo lo voy a importar por ahí a ver quién, pues le gusta y lo empiezo a viralizar y, ay, es importante, vendo más y me hago una empresa y, ay, Coca-Cola, Coca-Cola, bueno, ya se vuelve pues un logo, ¿verdad?
y va dando importancia y todo. Y así llega un punto en que llega a tener mucho poder. Pues la Coca-Cola, hay un egregor de la Coca-Cola. Pues la numerología también llega a tener egregores importantes. La gente misma alimenta todo eso, para bien o para mal, ¿sí? Todo esto depende del motivo que se le dé, de la fuerza que se le dé. Y pues ay, es que me está calando un ojo. Ay, mis lentes de contacto, ya saben. Se me meten los pelos del gato aquí. Bueno, todo eso es importante. Es el poder que le dé uno. Mira, la numerología y, y todos los símbolos funcionan exactamente igual para mí, según lo que yo he podido comprender, mi percepción personal de mí. Igual que los astros, los disque planetas entre comillas, las estrellas. No, todo esto fue inventado. No son planetas. Para mí son como bases. Sí hay planetas, pero no los que conocemos aquí en este sistema solar. Todos estos son, supongamos, como bases que funcionan igual que la luna. Tienen cierto dominio sobre las energías, hablando ya a nivel más profundo, sobre las energías que están dentro de lo que es la Matrix. Y luego ya dentro de esas energías, pues estamos nosotros, ¿verdad? Que como somos energías, pues nos afecta. ¿Pero por qué nos afecta? Pues porque tenemos una conciencia programada. Porque si no tuviéramos una conciencia no programada, no nos podrían programar. Doy un ejemplo. Si dicen, hoy es el día de ta planeta y hoy es un día muy negativo. Y la gente va a estar exaltada y hoy enojada y eso y todo. Sí, pero ¿cómo lo neutralizo? Muy fácil. No entro en eso. Yo ya sé qué puede pasar. Yo me la paso bimbo ahí. Bien a gusto. Chido. Que vienen a echarme pleito, yo no entro en el asunto. ¿Por qué? Porque yo ya estoy libre de eso. Porque aunque sea energía, no me puede afectar si yo estoy, pues realmente despierta. Veo claro. No me afecta. ¿Por qué me va a afectar? Las energías chocan. Si viene una energía de cierto planeta, pero no entra en, en vibración con la mía, pues choca. La Agenda 21 no tiene nada que ver con el número 21, no al nivel en que te lo está expresando Nena, porque es muy diferente. Bueno, ya te hice un audio para explicar acerca de la numerología y todo eso y eso y eso y eso. Así que en pocas palabras, toda la numerología, los códigos, los símbolos fueron creados en esta Matrix para una forma, algo así como un sistema de computación, un programa. Y siempre va a funcionar así. Ellos lo crean. Miren. Por ejemplo, como yo les dije en audios anteriores, todo viene de un creador, todo, quien sea.
en bajas frecuencias o en altas. Entonces un creador tiene una idea y esas ideas toman formas. Bueno, dice, voy a crear el número 1, 2, 3, 4, 5, los símbolos tal, tal, tal y la jodida, formas geométricas, para que sirvan como yo quiero. Tanto para esto, para esto, para esto y para el otro y para el otro. Ese es el sistema de computación. Ese es el programa que metió en la Matrix para todo lo que quería. ¿Sí? Bueno, pero, claro, era para utilizarlo ellos, el sistema, la cúpula, el gobierno detrás de las sombras. Mucha gente piensa que se toma estas clases de numerología y de la cábala, ya se siente que lo sabe todo. Pues lo siento, mijitos, pero ustedes no saben ni madres. ¿Por qué? Porque esto no se los enseñan a ustedes ni mucho menos para que la gente lo sepa. Te los aseguro. No, eso está bien guardado. Que se llegue por ahí a salir alguna cosilla diferente, pero no. Eh, pueden llegar a saber para qué significan, pero la cábala real no anda por aquí viralizada. No. ¿Mm? La verdad que no. Pero uno, en esas fechas que utilizan ellos, que son muy importantes y que ellos lo utilizan para dañar, nosotros podemos neutralizar esas fechas con cosas positivas, con intención, con certeza, porque somos creadores poderosos. Aquí nos tienen a la mala, todos engañados y dormidos. Pues así con trampas, pues cualquiera. Pero cuando creemos y aceptamos nuestro poder, que aunque poquito sepamos de qué somos capaces, con eso los acabamos. Con eso. Por eso nos tienen con engaños. ¿Sí? Así que sus mismas tácticas las podemos utilizar a nuestro favor. Ya el que utiliza, el número 21, ¿qué tal? Por favor. Eso es una conciencia limitada. Y me faltó porque me desvié. Sí, a esto iba. Cuando hay una idea de algún creador, pues esa idea toma una forma, ¿sí? Es una forma de pensamiento. Entonces crearon los números y todo eso, pero con cierta intención que va dentro del programa, de ese sistema de computación. Por eso luego dicen que estamos dentro de un sistema de computación. Pues en realidad puede ser así. De hecho, realmente es así. Es un programa. ¿Sí? Está dentro de la mente de alguien y luego ya hay co-creadores. Así que esas formas de pensamiento pues fueron la idea, los números. Y luego esos números, como tienen cierta intención de esos creadores, tomaron cierta forma aquí en lo físico y toman fuerza. Y ahí cada quien toma para su conveniencia cómo lo va a utilizar. ¿Sí? Se manifiesta. Así sucede todo en el universo, toda la manifestación. Yo tengo una idea. Esa idea toma forma a nivel energético. Luego esa forma se manifiesta a nivel físico. Es igual. A veces uno se pregunta, ¿cómo se puede manifestar algo sutil en algo denso? Bueno, el mejor ejemplo que les puedo dar es este. Tú tienes agua, mételo al congelador y se vuelve denso. Ahí está. Por medio de tecnología. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo podemos creer a nivel que no sea un refrigerador? Yo tengo una idea, pues se va a manifestar. ¿Sí?
A lo mejor ahorita si pienso en un coche no se me va a poner enfrente. Pero la energía se forma, se junta, se mueve, se conecta y luego llega. Así. Lo que pasa que somos tan, pero, ay, lo digo hasta por mí. No creemos, realmente, no creemos el poder que tenemos, pero tenemos mucho poder. Y es que la programación, yo como dije un día, que lo recordé hace algunos años, que recordé cuando tenía 3 años, que me vi y que me estaba atando las agujetas de unos tenis de color café y tenía como 3 años. Me sentí tan poderosa. Recordé, me sentí realmente en ese momento y recordé lo que estaba sintiendo. Y era capaz de hacer cualquier cosa en el mundo. Poderosa me sentí. Dije, caray, uno no le pregunta a los niños, eh, pero los niños se sienten así. Se sienten así. Lo que pasa es que las programaciones que luego ya vienen de la cultura, de la familia, le empiezan a decir tú no puedes hacer esto, tú no hagas esto, eso está mal. Y los niños dejan de pensar en eso y, ay, no puedo y valió madre. Cuando el niño sí creía que podía. Así nos cortan el poder creativo, nos cortan el poder que tenemos. Y también sucede en cómo nos enfermamos. El niño se enferma y anda todo mocosito y anda en la calle con el frío y la chingada y le vale madre. Ay, pero la mamá, vente, ponte esto en la jodida ay, no, es que te vas a poner más mal. No salgas porque te va a dar esto, el otro. Y ya el niño se le va creyendo, se le va creyendo. Llega un punto en que estamos tan programados y como vemos en que todos lados pasa, que ya te dio cáncer, no, ya te vas a morir. Uy, ya me dio cáncer, me voy a morir. Y ya se la cree. La programación. El niño no piensa que se va a morir. Si tiene una niñez normal, porque hay niñeces que se las cortan, no viven una niñez y viven una niñez de miedo y horrible. Me refiero a lo que llamamos normalidad. ¿Se cura el niño? No, y si está enfermo le vale madre, ni siquiera se acuesta y ay, anda viviendo y todo. Ay, pero ya estamos grandes y tengo cáncer. No, me voy a morir. No, ya valió mal. Se chingo. ¿Sí? Porque cuando la persona acepta su enfermedad, se jodió sola. ¿Sí? Hay cosas que se impregnan en nuestra conciencia. No a la conciencia, esencia que realmente somos, sino a la conciencia que tenemos aquí en lo que llamamos pues, la Matrix. Cuando te crees algo ya te chingaste, para bien o para mal, ¿verdad? Y es así. Si la persona no acepta una enfermedad, no se va a morir, porque se tiene que morir. No. Se supone que nosotros nos autocuramos, nos hacemos una cortadita y se cura. Entonces, ¿por qué no nos podemos curar de lo demás? Es programación. La gente se muere porque cree que se va a morir. Y aparte porque se siente mal. No, y lo peor, que lo sabemos todos, cuando estamos enfermos nos sentimos de la vil chingada. Se siente uno mal, la verdad. Y hay que sacar fuerzas para ponerse a cotorrear, para ver chistes, para ver películas alegres, no sé, para poder salir de eso. Como siempre digo yo, cuando estoy enferma digo, acepto que me estoy sintiendo mal emocionalmente porque mi cuerpo se siente mal físicamente, pero no acepto que me voy a ir a la chingada y me voy a morir.
Me voy a levantar. Voy a descansar mi cuerpo unos días hasta que se sienta bien. Pero son mentalidades diferentes. No me estoy echando al hoyo. No. Solo estoy dejando pasar lo que estoy sintiendo de una manera natural que fluya. ¿Sí? No hay que dejar que se estanque en nosotros la mierda emocional. Porque no es mierda emocional lo que yo estoy dejando ahí. Digo, me estoy sintiendo mal, pero estoy dejando que salga, que fluya. ¿Sí? Porque estoy aceptando que es algo natural que estoy sintiendo, pero no lo quiero. Quien lo acepta ya se chingó, que es diferente. ¿Eh? Eso es lo que yo pienso. Sí. Y bueno, quiero dejar bien claro, el sistema te manda la numerología y siempre te dice, hasta el mismo YouTube aparece. Ay, cierto día, el 11-11, vamos a hacer meditaciones muy profundas, vamos a hacer oraciones y cosas así, para que la gente se conecte al programa de los números, pero con cierto fin, ¿sí? Ejemplo que yo ya he dado. Yo, hace años caí en ese juego del 11-11 del 11, que cayó 3 veces 11, y yo estaba en meditación y me fui a ese mundo. Es que se abren portales. O sea, yo muchas de las cosas que yo hablo es porque yo lo he vivido y yo lo he experimentado. Claro, yo no vi ese mundo como realmente era. En ese tiempo sí, pero ahora digo no. Me enseñaron una holografía, porque yo en cuanto llegué al 11-11 de 11, llegué a un hotel y entro yo, veo una ciudad normal y luego dos personas que estaban ahí, dos hombres, dicen, mira, esta es nueva. Y luego salgo yo a las calles y veo pues una ciudad normal. Pero yo me conecté en esos minutos del 11 del 11, porque cayó así. Pero yo todavía creía en Jesús, creía en la Virgen, creía en esto. Entonces, ¿qué iba a ver? Pues no iba a ver lo que realmente era. Si ahora me conectara con eso, vería realmente lo que es. ¿Y qué es? Cada, cada vez que uno se conecta a ciertos programas, pues va a dar con ciertos seres. Te conectas con el ser y ya te jodiste. Ese ser te va a parasitar. Así de fácil. ¿Sí? Son dimensiones. Que nosotros le llamamos dimensiones, luego a veces le llamamos estados de frecuencia, niveles de frecuencia, pero en el sistema le llaman como esto de esta caricatura. O como decía mi amigo Brujo cuando yo lo conocí, eso en el año de 1998, esferas. Le llaman esferas. Yo todavía el otro día me estaba preguntando, ¿por qué le llaman esferas? Porque los seres hasta ahorita, todo ahorita lo llaman esferas. Es una esfera diferente, es una esfera de tal. Y yo me pregunto por qué. Porque es que nosotros no podemos comprender mucho desde este punto de percepción. Porque al mismo tiempo que todo está en el mismo lugar y todo está conectado con todo, como son frecuencias, los podríamos ver como niveles, capas y capas y capas. Pero cuando entras en una capa es una esfera, es un espacio, es un estado, es algo así. Entonces se ve como una esfera, si lo vieras de fuera. Yo he visto algunas dimensiones así, las veo de fuera y son espacios redondos. Por eso le llaman esferas. Y aparte, Ana Milena, has pasado varios PDFs de, pues de lo que viene siendo, entender, pues esos clanes, ¿verdad?
de las cúpulas, de los masones y todo eso, y luego te pones a decir esto de nena, yo creo que no los has leído, porque si no entendieras que realmente ellos utilizan todo a favor de qué, bien o mal, a favor o negativo. Pero te aseguro una cosa, esto que te digo no lo vas a encontrar en los PDFs que andan viruleando por aquí. No. La masonería es solo un clan, es solo uno, de cierto grado de nivel, bueno, no lo llamemos grado, sino de cierto clan, ¿sí? Hay muchas razas híbridas en este planeta y todos tienen sus clanes. Lo que pasa es que la masonería es lo más llamativo y lo que más se conoce. No, pero hay otros tipos masonerías que nadie conoce. Y después de, por ejemplo, el que entra en la masonería, él no sabe nada. Va subiendo niveles. Y llega un punto en que hay grupos, para que lo entiendas, masónicos, que pueden ser masónicos o no, que ya son otros niveles, y luego otros niveles, y otros niveles de grupos, secretos y secretos, que nadie sabe nada, pero siempre hay uno de allí que maneja el grado más bajo, ¿sí? Y así sucesivamente, así se maneja esto. Entonces por eso mucha gente dice, ay, es que mi padre era masón. Sí, claro, pero no sabía nada, estaba en un punto de acá de nada. ¿Para qué hacen estos grupos donde se supone que nadie sabe nada? Pues para ver quién les puede servir de ahí para subir al siguiente nivel. Y si la gente no pasa ahí, pues ahí se queda. Pero ahí está dentro uno que está en el siguiente nivel. Y en el siguiente grupo está en el siguiente nivel. Y luego hay otros grupos que nadie conoce, ni siquiera los masones. Y así es en los postulados de lo que se gobierna en el mundo. Y no solo a nivel gubernamental, sino a nivel religioso. Y aquí quien gobierna no es a nivel gubernamental, gobierna a nivel religioso. Ya lo sabemos. Y luego de ahí, un montón de... Bueno, ya los reptiles a nivel energético, los líderes, por lo menos los líderes chingan a su madre. Ya los aventaron una pinche patada. Porque pues ya perdieron mucha fuerza en cuanto al que el humano creía en ellos. En muchos aspectos. En sus formas que dieron aquí en el mundo. En sus formas, algunas religiosas, creencias, líneas de pensamiento, cosas así. Las formas que ellos dieron en el mundo. Eso me refiero con el video de las formas de pensamiento. O sea, ellos vinieron, tuvieron una idea, luego esa idea tuvo una forma de pensamiento y luego esa forma se manifestó. Entonces mucha gente dejó de creer en esas ideas en cuanto a los reptiles y perdieron. Entonces los que estaban a nivel energético ya no tenían cómo sostenerse porque la gente ya no sostenía eso a nivel energético. Entonces los aventaron a patadas, ahora sí les ganaron en la batalla. Como yo dije, yo veía pasar todas las pinches naves enfrente de mí y dije, les partieron su pinche madre. Claro, los nuevos no son buenos. Están los pleiadianos ahí que siempre han querido su partida de pastel. Pero a nivel físico, pues hay mucho reptil hibridado físicamente con cuerpos humanos y pues aquí están y tienen mucho poder. Para que los quiten,
Espero que les partan su madre. Ya nos encargaremos después de los otros. Por mí que ahorita se partan su madre, ¿eh? Nos hacen un favor. No me meto en eso. Pero sí está muy bueno el asunto. No, ahorita va a haber unos pleitos. Ay. Está tremendo ahorita. No vemos eso, pero les aseguro que se pueden ir a comprar sus palomitas, sus refrescos, sus cervecitas y a disfrutar del show, aunque no lo vean. ¿Sí? Viene lo bueno y es para nosotros. Mientras no le sigamos dando poder al político, al religioso, se chingaron. No creemos en nadie, nada más en nosotros. ¿Mm? Y eso nos empodera, porque somos poderosos creadores. Somos chingones. Ahora el pasado 21 quisimos hacer un video, bueno, lo hizo Nena y contribuimos a ese día a plasmar qué queríamos para nosotros. No a nivel futuro, pero sí para que la gente comprenda qué quieres a futuro, pero en realidad es hoy. ¿Qué quieres hoy? Por eso puso eso en Facebook y ese video en Facebook. ¿Qué quieres que ya esté realizado para ti? ¿Qué? Hoy, 21. No realmente a la misma hora porque pues hay diferentes horarios, pero la intención, porque el tiempo no existe, pues para eso lo hizo. Entonces la gente ahí puso, yo quiero esto, quiero ser libre, quiero esto y esto y esto y esto, porque somos poderosos, ponemos la intención, para eso fue. Esa es la intención, esa es la certeza.